Hola, ¿qué tal? Regresando pues después de un buen tiempo sin hacer un video ya en forma, sin subirles clases en vivo y todas estas cuestiones que son las que he estado haciendo, pues quería hablarles de este tema bien importante que es la medicina basada en evidencias. Esta terminología pues tan actual que invade tanto las academias médicas, el actuar médico, la toma de decisiones, las guías de práctica clínica, entre otras cuestiones. Como en todo, pues lo más importante es definir a qué nos referimos. Y me gusta mucho esta definición de David Sackett, el cual menciona que el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para la toma de decisiones sobre el cuidado paciente individual es la medicina basada en evidencias. Dicho de otra manera, cuando yo tengo alguna duda, ¿qué sería la mejor opción terapéutica, por ejemplo, para este paciente que tiene faringoamigdalitis? Entonces yo me puedo dirigir a la evidencia médica, ver si hay algún metaanálisis, ver si hay algún buen estudio científico que me pueda resolver esa pregunta. En ese caso, pues yo podré estar seguro de que puedo tomar la mejor decisión con la mejor información disponible. Pero no podemos depender de una manera pues tan sin razonamiento clínico, tan dependiente de la tecnología y tan dependiente de los algoritmos clínicos. Para esto pues tenemos que las bases de la medicina basada en evidencias son las formas en las que tenemos de ayudar al paciente, que sucintamente las podemos dividir en 4. Estas son: ayudar sin ninguna reflexión, es decir, yo quiero ayudar al paciente y entonces hago las cosas literalmente sin reflexionar, y de esta forma evidentemente tal vez pueda ayudar al paciente, pero seguramente no es la mejor opción de hacerlo. En segundo término vamos a tener lo que se llama como ayuda rutinaria, repetición de recetas, repetición de hábitos clínicos, de mis médicos superiores, del médico adscrito, del médico de servicio, sin necesariamente que esta repetición pues esté basada en la mejor información disponible. Tercero, la ayuda mágica, que se basa tanto pues la llamada medicina alternativa. Entonces, yo quiero ayudar al paciente, estoy haciendo esto y los mecanismos por los cuales lo van a ayudar me son completamente desconocidos. Simplemente creo que lo van a ayudar. No hay ninguna evidencia científica y por lo tanto puede o no ayudarlo, y lo más probable es al final del día que no lo ayude. Y la forma final, que es el método técnico, es decir, basar todas mis decisiones en evidencia científica dentro de lo posible, porque evidentemente no existe un estudio robusto científico de todas las preguntas que yo pueda hacer. De hecho, lo más común va a ser que efectivamente no encuentre una evidencia tan potente para basar mis decisiones. También podemos hablar que hay algunos componentes de la llamada medicina basada en evidencias. Dentro de estos pues vamos a tener que hay que consultar la literatura para hallar los mejores artículos disponibles. Para esto pues puedo utilizar un buscador como PubMed, por decir alguno. Puedo utilizar alguna herramienta ya un poco más constituida como el UpToDate. Hay que evaluar críticamente esta evidencia. No es lo mismo un estudio, un reporte de un caso clínico, que un reporte de varios casos clínicos, que un estudio prospectivo, que un estudio doble ciego, y tampoco va a ser lo mismo tal vez el nivel de impacto en X o Y revista. Tal vez algún estudio, a pesar de ser del mismo nivel, podemos decir que ha estado bajo un escrutinio científico mayor que el otro. En tercer término tenemos aplicar los hallazgos apropiados en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal vez no todos los hallazgos son aplicables en primer término, ¿no? Y en segundo, ¿qué tanto me puede servir esa información para mi actuar diario? ¿Va a cambiar cómo trato a mis pacientes lo que llegue a encontrar o no? Y finalmente, bueno, formular una cuestión clínica clara a partir de los problemas. Tengo a este paciente tiene esta infección y yo quiero ver cuál es el mejor antibiótico que le puedo dar. Es hacer un ejemplo de una pregunta, ver qué me dice la literatura. Tal vez la literatura me diga, pues busca tasas de resistencia dentro de los microorganismos que estén en esta comunidad en particular. Tal vez, si tengo suerte, van a existir estos registros, pero lo más probable, y hablando de Latinoamérica en particular, es que no existan estos registros. Entonces la pregunta se mantiene: ¿en qué me voy a basar? ¿Cómo voy a clasificar esta información? ¿Toda la información vale lo mismo? Pues no vale efectivamente lo mismo. Va a haber información más robusta y con mayor peso científico, y dentro de lo posible nos tenemos que ceñir al mayor nivel de evidencia que podamos encontrar.
Para esto tenemos desde la evidencia débil hasta la evidencia fuerte. Como les mencionaba, un reporte de caso clínico pues es un paciente en una situación en particular y nada más. Tal vez para las enfermedades raras no voy a encontrar mucho más que series de casos. ¿Por qué? Porque los pacientes son muy pocos, pero para padecimientos mucho más comunes seguramente va a haber estudios más robustos que pueden ser series de casos, casos y controles, cohortes, un ensayo clínico no controlado, es decir, que tal vez las características no fueron tan segmentadas o no se le dio un seguimiento o no se hizo un doble ciego por X o por Y. Hay cuestiones en las cuales no se puede hacer un doble ciego. Por ejemplo, si yo quiero saber si el ayuno sirve para hacer la diabetes entrar en remisión, ¿cómo le haría yo para hacer un doble ciego en los pacientes? Es decir, para que los pacientes no supieran si ayunaron o no. Es una cuestión pues que se dificulta mucho y que definitivamente los pacientes sabrían si comieron o no ese día. Bueno, seguimos con los niveles. Tenemos un ensayo clínico controlado. Y en el nivel más potente de evidencia vamos a tener la revisión sistemática y los metaanálisis, que básicamente van a ser juntar poblaciones de diferentes estudios que se parezcan y que me permitan hacer una población que en lugar de ser de 20 pacientes, junte yo 10 estudios de 20 pacientes y tenga una población de 200. Tal vez eso me va a ayudar a tener respuestas más robustas a las preguntas que me haga. Después vamos a tener cómo vamos a resolver los problemas. Es decir, las recomendaciones de estas que encontramos normalmente en las guías de práctica clínica, que tenemos nivel de evidencia 1A, 1B, 1C, D y E, ¿no? E siendo casi evidencia anecdótica o empírica, que en general no se recomienda actuar con base en ella, y la evidencia de nivel A, que es una evidencia que tiene un beneficio sustancial identificado y que la evidencia de este beneficio es buena. Si yo tengo un beneficio bueno, pero la evidencia no es muy buena, pues como pueden ver, va a caer mucho la validez sobre la cual yo me puedo basar para tomar las decisiones en el actuar clínico. Y así podemos ver, si tenemos una intervención que tiene un efecto nulo o negativo, y además la evidencia es mala, pues efectivamente no valdría la pena ceñirme esta recomendación. Pero si tengo una evidencia de que tal medicamento es efectivo y además tengo un metaanálisis que lo respalda, este es un buen punto de práctica clínica para yo integrar con mis pacientes. Después vamos a tener la combinación y de aquí vamos a tener el 1A, que normalmente es una revisión sistemática basada en investigaciones controladas aleatorizadas, una 1B que son individuales, revisión sistemática y así yéndonos hasta el último nivel de evidencia, que va a ser básicamente con lo que a veces nos vamos a encontrar en los hospitales, que es la opinión del médico experto. No es que el médico experto no esté capacitado para emitir recomendaciones, pero siempre va a ser mejor un reporte de casos, siempre va a ser mejor una población más grande que la experiencia de un solo profesional de la salud. Y tal vez esto es un problema porque a veces es difícil quizás de aceptar esto para muchos especialistas, digamos que se basan más en su criterio clínico que en la evidencia. El punto yo creo de todo esto es encontrar un equilibrio entre la mejor evidencia disponible y también contrastarlo con la experiencia que yo tengo. Tal vez en mi experiencia la mayor parte de los pacientes son alérgicos a tal porque es una población muy pequeña y hay un buen porcentaje de endogamia. Tal vez en ese caso no sea la mejor opción darles por ejemplo un antibiótico a estos pacientes porque tengo una buena sospecha de que muchos de ellos van a ser alérgicos. Digo, por poner un ejemplo muy hipotético y que seguro no tiene cabida en la vida real. Después vamos a tener, lo primero es encontrar el problema clínico. Después vamos a tener que hay que formularnos una pregunta estructurada, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor terapia de inicio para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Después buscar esa evidencia, si puedo buscarla en mi población mucho mejor, si no la puedo encontrar, no va a pasar absolutamente nada, pero tal vez tenga algún otro estudio en el cual basarme. Después, yo debo valorar críticamente esa información, es buena información, es información que tal vez su valor estadístico no es bueno, por lo tanto no vale mucho ponerle tanta atención, y después tomar una decisión. Ya sea que yo elija seguir lo que comentan en el artículo o en la evidencia, o yo elija tomar otra decisión por lo que ustedes gusten y manden, por las características individuales del paciente, porque esa es otra cosa. Hay que ver los pacientes como entes individuales y no como un grupo de individuos que siempre tienen las mismas características y siempre van a responder igual a algún problema. Para esto podemos establecer esto que se llama pregunta pico para la búsqueda de evidencia, es decir,
Primero, buscar el paciente o la población, por ejemplo, pacientes pediátricos. La intervención, por ejemplo, el uso de este ciclo de quimioterapia. La comparación, ver si este estudio compara dos poblaciones, si es un estudio que nada más tiene los casos o si tiene casos sin controles y los resultados que me pueda otorgar. Con base en esto yo ya voy a poder ver qué tan aplicable es esta información a mi población y a mi paciente en particular. Finalmente es importante no caer en este hipertecnicismo, en esta tecnodependencia o en la dependencia de la evidencia clínica, de la evidencia científica que me lleve a la inacción. Es decir, a que yo no sepa qué hacer si no hay evidencia, porque ese es evidentemente un problema. Yo tengo que tomar una decisión sí o sí, porque el paciente a final de cuentas necesita tener el tratamiento. Entonces no debo de llegar a la inacción y a depender al 100% de las guías de práctica clínica. ¿Por qué? Porque mi juicio clínico tiene un peso. Lo que yo estudié y lo que yo aprendí en la Facultad de Medicina tiene un peso. Mi conocimiento de las materias básicas y clínicas tiene un peso. Y esto me debe de ayudar a contrastar la información y a ver cuál es la mejor opción. Finalmente hay que quedarnos con la idea de que no existe evidencia robusta para todas las preguntas. Y esto es un problema. Qué bueno fuera que ya estuvieran todas las cuestiones en la medicina resueltas, pero básicamente casi no tenemos nada resuelto al 100%, porque pueden volver problemas del pasado, porque ya están la resistencia a los antibióticos, porque a lo mejor donde yo estoy no tengo el medicamento que en teoría sería la mejor opción, entonces ¿qué voy a hacer? Y precisamente por esto les mencionaba que hay que tener la justa medida y el justo equilibrio de la evidencia científica, de mi razonamiento clínico y de lo que hay, y no caer tanto en la medicina basada en existencias, pero tampoco al 100% de la medicina basada en evidencias en el sentido de llegar a la inacción de no poder hacer las cosas si no tengo en qué basarme. Finalmente me gustaría dejarlos con esta reflexión que viene en un artículo que menciona que si bien es importante conocer qué clase de enfermedad tienen los pacientes, es más importante aún conocer qué clase de paciente tiene una enfermedad. Esto tiene tanto implicaciones filosóficas como implicaciones prácticas. Estamos tratando, y siempre se los dicen en la facultad y yo se los voy a repetir, con personas, no con enfermedades. Y pues esto es todo en esta ocasión. Quería hablarles un poquito de la medicina basada en evidencias, que ustedes lo conocieran. No en todas las facultades como tal están teniendo charla acerca de esto, y yo creo que es algo bien importante, ¿no? Ver de dónde sale, qué significa actuar con la mejor evidencia disponible, en qué me baso yo para decir, pues esta evidencia o este tratamiento es mejor que el otro. Y pues nada, esto es todo en esta ocasión. Les deseo un excelente sábado y hasta luego.